Hola, soy Marta Jiménez y acabas de entrar en mi podcast con M de Marketing, un lugar para escuchar con atención porque te traigo a profesionales destacados en su campo y te prometo que conocerlos será de gran ayuda para desarrollar tus estrategias de marketing con sentido. ¡Empezamos! Desde que tengo mi podcast, algunos me habéis preguntado sobre ello porque queréis hacer el vuestro propio. Bueno, pues en un entorno empresarial tan frágil y de incertidumbre como estamos viviendo en los últimos años, ya no es discutible que las marcas necesitan diferenciarse para sobrevivir y permanecer a los contratiempos. Para ello, lo decimos en repetidas ocasiones, la diferenciación es poder. Hoy hablamos con Jesús Candela, CEO de La Inmersiva, sobre el Branded Podcast, una herramienta pensada para que tu marca cautive a través del oído en tu estrategia de marketing de contenidos. ¡Wow! Pedazo de presentación, me encanta, Marta. ¡Yupi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, gracias por invitarme, ¿eh? Fenomenal, o sea, sí. Yo te cuento, cuando empezaba a escuchar con M de Marketing dije, o sea, ojalá llegue el día en que Marta me pueda invitar a su podcast y ha llegado, o sea, por fin. O sea, me siento súper feliz. Cautivado por mi voz angelical. O sea, es sobre todo lo que cuentas y cómo lo cuentas. Mis grandes contenidos. Y la gente que... Bueno, sobre todo es que el contenido lo ponéis vosotros. Es que yo soy muy cómoda en este caso. Pero haces buenas preguntas. Nada, mil gracias por invitarme, en serio. Muy bien, cuéntanos un poquito. Cuéntale a nuestro público quién eres, a qué te dedicas y qué es lo que hace. Pues a ver, yo estuve como 15 años en un trabajo, ¿vale? Los últimos 2-3 años fueron un pequeño tormento, lo que se llama burnout, y siempre quise emprender. Tuve, digamos, un proceso de coaching con un crack que me dijo, oye, tienes que unir qué es lo que te apasiona con una oportunidad de mercado y qué es lo que se te da bien. Y entonces lo que hice fue, me di cuenta, ¿vale? Apareció de repente una bombillita y me di cuenta de que era el mundo del audio, el mundo del podcast. Monté una, más como hobby que como negocio, una web de rock a la carta que se llama Rock and Cloud, que aún sigue viva, rockandcloud.com. Si eres amante del rock and roll, te la recomiendo. Y sobre todo, mi criatura actual, que lleva un año de vida, que se llama La Inmersiva Producciones. Nos hemos especializado en Branded Podcast y hacemos ficciones sonoras, documentales sonoros y audiolibros. Genial, porque mira, justamente hoy tenemos un podcast que se titula ¿Y si hacemos un podcast? O sea, que vamos a ver si podemos aclarar las dudas a todas estas personas que están pensando en si hacer un podcast o no hacerlo, o cómo hacerlo. Si contar con el apoyo de un profesional como tú, de una productora, o hacerlo por su cuenta. Vamos a ponernos un poquito en situación, ¿de acuerdo? Muy bien. Hace unos años es que no teníamos ni idea de lo que era un podcast. En cambio, a día de hoy ya es raro encontrar a alguien que no haya escuchado esta palabra nunca de los jamases. Entonces, ¿a qué crees que se debe esta tendencia al alza del consumo del branded podcast, del podcast en general? A ver, yo suelo decir que los seres humanos somos personas que siempre estamos sintiendo emociones, en cualquier momento, ¿vale? Siempre tienes una emoción que predomina sobre otra. Y el audio tiene una capacidad de emocionar espectacular. Entonces, al final es un puente. Cada vez las narrativas, los guionistas están viniendo del audiovisual y están abrazando el universo del audio, porque es apasionante. Las tecnologías están haciendo que ahora el sonido binaural, el Dolby Atmos, realmente la inteligencia artificial, hay cosas muy, muy potentes a nivel tecnológico de escucha. Y luego, sobre todo, es el consumo. El podcast a nivel de consumo es igual a libertad. Lo escuchas cuando quieras, lo escuchas desde el dispositivo que quieras, desde donde quieras, y lo escuchas mientras haces otras cosas. Salvo algunos podcasts que yo personalmente prefiero estar en mi sofá tranquilamente con los ojos cerrados, algún ensayo sonoro, por ejemplo, la gran mayoría de los podcasts te permiten la multitarea. Entonces, como es un mundo donde siempre estamos haciendo cosas, mientras estás corriendo, fregando, estás haciendo lo que sea, estás escuchando, te estás transformando, ¿vale? Porque estás descubriendo algo que te está apasionando, con una historia que te está enganchando, con un diseño sonoro increíble, y ese es el potencial que tiene y que convierte a España. A nivel de escucha en español, somos el número 1. O sea, casi 2 millones de españoles cada día escuchan un audiolibro o un podcast. Es increíble. Es increíble, es radio a la carta. Es la radio a la carta, eliges tú lo que quieres escuchar, Justo. Pues igual que Netflix, ¿no? Pero con Justo. las plataformas de audio. Sí. Hoy estamos aquí para ver de qué manera nos puede ayudar tener un podcast en nuestra estrategia de contenidos. Entonces, a ver si nos puedes contar un poquito a la audiencia qué es un branded podcast. Sí, es verdad que no todo el mundo lo tiene claro. O sea, la traducción es podcast de marca. Fundamentalmente es un podcast ad hoc, es un podcast a medida, es un podcast que tiene una intención comercial, ¿vale? Donde si está bien hecho, de una forma sutil, elegante,
tú estás reforzando un valor diferencial de una marca determinada. Tú estás reforzando su misión, sus valores, estás yendo hacia un público objetivo determinado. Tiene una capacidad muy importante de adaptabilidad. Es decir, tú puedes irte a... Si el objetivo de la marca es ir al gran público, tú haces un podcast determinado para captar leads. Si quieres de repente, si eres una empresa que está vendiendo gusanos. Y te quieres ir a, no sé, al mercado de Noruega, ¿vale? Pues entonces hablas con los noruegos y una productora te va a hacer, o hablas en España, con una productora que busque actores noruegos y haces un podcast súper atractivo sobre el mundo de la pesca para poder captar a un cliente, a un mercado en Noruega, por ejemplo. O sea, tiene una gran capacidad de irte a lo grande, al nicho y sobre todo de potenciar fundamentalmente lo que la empresa quiere potenciar, ¿no? Y Jesús, ¿cuáles son los beneficios de generar contenido a través de estas plataformas de audio? O sea, ¿qué beneficios tiene que hagamos esto? Vale, sobre todo, muy buena pregunta. Te diría, yo les preguntaría, esta persona se tiene que preguntar, ¿para qué? Aquí hay muchísimos podcasts, hay un universo increíble y cada vez el usuario está siendo más exigente. Por tanto, tienes que tener muy claro para qué lo quieres hacer, qué objetivos quieres tener, cómo lo quieres hacer y tienes que asesorarte, ¿vale? Porque necesitas una estrategia de marketing, objetivos, público objetivo, cómo lo quieres hacer, desde dónde lo quieres hacer, cuál es tu mirada, si realmente ya hay alguien que está haciendo exactamente lo mismo, tienes que hacer algo diferente y tienes que tener muy claro, ¿vale? Como al final se trata de que no tienes que venir a hablar de tu libro, porque es una de las líneas rojas es lo que se llama show don't tell, es decir, muéstralo, pero no lo digas, no digas lo bueno que eres, sino trae a gente que al final va a aparecer como conclusión, joder, qué buena es esta persona haciendo este podcast, está trayendo a gente muy potente, lo está haciendo de una forma muy amena y con contenidos que realmente son muy ricos. ¿Qué más? Es atemporal. Si está bien hecho, es interesante que sea lo que llaman en marketing, lo que llamáis en marketing evergreen, que siempre esté fresco, que lo puedas escuchar 3 años después y realmente te está aportando. Luego, es audio, es decir, la voz ya per se, aparte del diseño sonoro que depende del tipo de podcast, pero este conversacional tiene un diseño sonoro muy sencillo, pero luego hay cosas mucho más potentes, pero solo la voz, el ser humano siempre se ha sentido atraído por el poder de la voz, ¿no? Y esto es importante. Luego también crea networking, o sea, tú creas seguro que te ha aparecido gente en LinkedIn que te ha dicho, oye, cómo me gusta el podcast que estás haciendo con Herme de Marketing. El podcast es muy tribal y esto se puede digamos, al final reforzar en la idea del networking, ¿no? Y aparte de eso, lo que tienes que hacer es tener muy claro cuál es tu público objetivo, hacia quién vas a ir. No es lo mismo hablarle a una persona que es un usuario básico que a alguien que sea un experto o a nivel intermedio. Depende del nivel de conocimiento de las personas de la comunidad de la que le quieres hablar, tendrás que hablar de una forma y con unos contenidos diferentes y traer a unas personas con un perfil diferente, ¿no? Qué interesante el mundo del podcast. A mí cada vez me gusta más. Y a todos los que nos escuchan creo que les va a pasar exactamente lo mismo. Una preguntita que creo que nos va a ayudar mucho a saber si hacemos o no hacemos ese podcast. Esta herramienta, evidentemente, debe estar integrada en una estrategia de contenidos más amplia. Pero dime, ¿qué objetivos podría perseguir un branded podcast en nuestra estrategia de contenidos? ¿Qué objetivos podríamos tener para integrar esto? Para integrar un branded. Vale. Ahí fundamentalmente la marca, ¿vale? La empresa tiene un objetivo que puede ser, suelen coexistir, ¿vale? Pero muchas veces es, quiero tener más leads, quiero ampliar mi audiencia, quiero tener más clientes, ¿vale? Quiero ir a un cliente potencial y atraerlo, captarlo, y para eso es súper potente el Branded Podcast. O lo que quiero es, quiero irme a mi público objetivo, a mi cliente fiel, ¿vale? Pero quiero cambiar mi propia imagen. Te voy a poner ejemplos, ¿vale? Que si no es como muy teórico. Uno de los sectores que más está abrazando el Branded Podcast, ¿vale? Porque tienen mucho dinero y porque tienen a gente que les pagan, que controlan mucho de marketing, es el mundo de la banca. Cada vez hay más branded podcasts de bancos. Entonces, te voy a poner un ejemplo positivo y uno negativo, ¿vale? Hay un podcast, el negativo no te digo el nombre, pero el positivo sí. Hay un podcast del Banco Santander, ¿vale? Que se llama Titania, para que veas un caso concreto. Si tú te pones a hablar del mundo financiero, si te pones a hablar de bonos del tesoro o te pones a hablar de acciones, la gente va a darle al off, va a irse porque, salvo un nicho, no es un tema que apasione.
Entonces lo que hacen es, contratan a una de las mejores productoras y contratan a 2 grandes guionistas, ¿vale? Para que hagan una historia sobre el mundo de cómo las tecnologías están transformando nuestra vida. Hablan de temas de ciberseguridad, hablan de deepfake, hablan de sustitución de identidad, con una trama súper potente, es una ficción sonora, donde va increciendo y te está enganchando de una forma increíble. Y en el segundo o tercer episodio, jamás se habla del Banco Santander, pero de repente el marido de la protagonista, creo que es en el segundo episodio, dice, oye, tengo un amigo en el Banco Santander, y se dice 1 o 2 veces que nos puede ayudar con el problema que tenemos, ¿vale? Con un tema de suplantación de identidad. Y de repente aparece un chico súper simpático, latinoamericano, que controla de una forma increíble sobre los delitos de ciberseguridad, ¿no? Te transmite simpatía, te transmite un control absoluto. Es un podcast que ha tenido, es una rara avis porque no es normal, en pocos meses tuvo más de 1 millón de escuchas, o sea, es uno de los grandes podcasts de más éxito sin duda, pero está cumpliendo el Banco Santander 2 objetivos fundamentales. Tener una imagen más moderna, ¿vale? Porque tenía una imagen más casposa, más clásica de banco de toda la vida, y de repente es súper disruptivo y súper cañero e innovador. Sobre todo, la gente, más de 1 millón de personas, está escuchando que el Banco Santander da seguridad, que realmente en un mundo tan, digamos, vulnerable a nivel de ciberseguridad, tienes un banco en el que puedas confiar. Y esto, ¿cuánto vale esto? Muchísimo. Te pongo el ejemplo negativo, ¿vale? No digo el nombre. De repente sí que tiene como positivo que hablan de cosas como el amor, el desamor, la migración. No te doy mucha información, porque si no voy a cantar se va a saber qué podcast es. Pero el gran error está en que de repente en varios momentos los personajes, es otra ficción, ¿vale? Se ponen a hablar entre ellos, tú con tu cuñado o con tu tía o con tu sobrino, te pones a hablar de visión a largo plazo, la importancia del ahorro, cómo tienes que ir guardando como una hormiguita para que el día de mañana tengas una buena pensión. Se están hablando de cosas en una conversación normal de un bar o de una comida, pero la gente realmente quiere escuchar a 2 personas hablar, contar de una forma tan explícita que necesitamos tener una visión a largo plazo, ir a ahorrar poco a poco. No, esto la gente no lo quiere escuchar. O lo quiere escuchar unos segundos, pero realmente lo que quieres es mostrar la importancia de que las personas tengamos una cultura del dinero y una capacidad de ahorro, ¿no? Fantástico. Y hablando de ahorro y hablando de money, algo que puede estar pensando nuestro público, que si realmente puede permitirse hacerlo por su cuenta. ¿Es caro hacer un branded podcast? A ver, yo te diría, sobre todo, como los formatos son tan diferentes, como los objetivos que tiene cada empresa son diferentes, todo depende del nivel de producción. Es decir, el mundo del audio es infinitamente más barato que el mundo audiovisual, ¿vale? Pero muchísimo más barato, evidentemente. No es lo mismo que tú tengas que alquilar 2 helicópteros que poner el sonido de un helicóptero en un banco de sonidos. Pero dicho esto, todo depende, lógicamente, de... Lo importante es que tú puedas acertar como empresa en cuál es el tipo de podcast, la historia y el formato del podcast que va a conseguir que logres tu objetivo, ¿vale? Que te has marcado en el podcast. Entonces, dicho esto, por ejemplo, en tu caso, ¿tú necesitas una ficción sonora, tú, Marta, para hacer tu podcast? No. Pues en este momento no, pero oye, ¿sabes? Igual un día... Puede ser, pero en principio tú no necesitas, tú realmente con tener a una persona delante hablando del universo del marketing, ¿vale? Es suficiente. Y esto es lo más barato que hay, ¿vale? Sinceramente. Y luego se va complicando, porque si vas a hacer de repente un ensayo sonoro, si vas a tener una persona, una periodista, haciendo entrevistas y tiene que ir por toda España para entrevistar a gente sobre un asesinato, por ejemplo, entonces un documental sonoro tiene un nivel de producción mayor. Tienes una investigación, tienes unos testimonios, algunos cobran por ello, tienes un diseño sonoro y luego ya lo más complicado y es lo más caro es una ficción sonora, porque ahí tienes un nivel de complejidad que es lo más difícil que hay en podcast, es hacer una producción. Guión, actores, productora, de todo, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces todo depende de, por ejemplo, los bancos lo están haciendo, como es un tema que no atrae mucho el mundo financiero, están abrazando una cosa que emociona muchísimo, que es más caro, que ellos pueden pagar, que es la ficción sonora. Pero no se tiene que poner de moda. Al final lo importante es cuál es el formato que realmente mejor va a lograr que cumplas tus objetivos. No tiene por qué ser una ficción. Claro, y como siempre, optimizando tu propio presupuesto. Sí. ¿Puedo decir algo? No. Déjame. Es muy breve, ¿vale? Pero creo que es importante. Pienso que hay 2 líneas rojas, ¿vale? Lo habré dicho, pero mejor reforzarlo. Es muy importante no hablar de la marca. La gente no quiere escuchar lo bueno, lo maravillosa que es la marca X, ¿vale? Ajá. Y luego también es muy importante que confíes en tú como marca, como empresa y también como productora, ¿vale? Porque esto es importante que la productora pueda asesorar al cliente. Tienes que confiar en la inteligencia del escuchante. Cada vez tiene una mayor cultura de escucha
tú tienes que confiar en que realmente la forma sutil que vas a hacer, reforzar el valor diferencial de la marca, va a quedar. Si está bien escrito y si está bien producido, va a quedar. No se lo des mascadito porque es lo que decía de show, don't tell. Muéstralo, pero no lo cuentes. No confía en que el oyente es inteligente. Exacto, genial. Además, el mayor objetivo que puede darte un branded podcast o el marketing de contenidos en general es reforzar esa imagen de marca, mejorar la confianza. Uh-huh. Todo esto nos va a llevar a ese punto. Uh-huh. Bueno, y estos son los objetivos muy interesantes a medio y largo plazo. Es como cocinar un buen caldito a fuego lento. Pero nos encanta medir y las métricas obsesionan a gran parte de la población empresarial, ¿no? A día de hoy. ¿Cómo podríamos detectar si está funcionando nuestra estrategia de branded podcast en, digamos, unos 6 meses? Esto es un tema bien interesante. Cuando una empresa hace una inversión, sobre todo empresas medianas y grandes, siempre tienen la necesidad del tema de la ROI y ver cuándo consiguen realmente rentabilizar esta inversión. Esto no es un podcast patrocinado. Tú no tienes un podcast, por ejemplo, perfumerías olor a perro mojado, ¿vale? Imagínate que existe. ¿A qué mola? Pues tú haces un podcast que se llama Aromas Pestilentes, ¿vale? Por ejemplo. Y entonces tú te patrocinas las perfumerías olor a perro mojado. Si tú estás al inicio y al final diciendo, si entras en la página web de perfumerías olor a perro mojado y pones el código podcast Aromas Pestilentes, tienes un descuento del 25% durante los 2 primeros meses, por ejemplo. Esto es un cupón, ¿vale? Que la gente entra y entonces se mide muy fácil. Pero el podcast no va de métricas, aunque realmente esto no guste escucharlo, pero es importante tenerlo en cuenta. Esto es una cosa que no es explosiva, ¿no? De repente escuchas un podcast y a las 2 semanas el boca a oreja hace que boom, vayan 500.000 escuchas. Esto al final va de una cosa progresiva. Yo a los clientes, ¿vale? Les digo, tener paciencia, porque esto se va cociendo, como tú bien dices, a fuego lento. Los 6 meses es un buen momento para poder medir, ¿vale? Hacemos métricas, informes mensuales y sobre todo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay una empresa, ¿vale? Hay una productora amiga que está en Madrid, que tiene un cliente que cada vez que su episodio, el episodio que producen para este cliente, tiene 500 escuchas, montan una fiesta en la oficina. 500 escuchas es una cantidad bastante humilde, ¿no? Pero para ellos es súper exitoso. ¿Por qué? Por el porcentaje que están llegando, porque es un podcast profesional para profesionales y su mercado a lo mejor son de 1.000. Están llegando aproximadamente a la mitad de toda la gente a la que podrían llegar. Claro, y además si es aquí en España que hacemos una fiesta de todo, que nos gusta tanto la fiesta. Sí, pero sobre todo es esa calidad, o sea, no es una cuestión solo de cantidad, sino de la calidad del escuchante y de que al final es una relación a largo plazo y es una cuestión de que faltan meses porque es una cuestión evolutiva y no explosiva, ¿no? Claro, eso es lo que buscamos y además, como decíamos antes, que debe estar integrado dentro de otra estrategia un poco más grande, que abarque más cosas. Y que esto, el objetivo que tenemos es reforzar nuestra marca, ganar autoridad y ganar confianza y otras cosas, pero no escoger y vender 20 paquetes de Kleenex si nos dedicamos a vender Kleenex esta misma tarde porque nos han escuchado. Sí, pero dicho esto, bueno, también a las empresas, ellos tienen sus formas. Si tú haces un branded podcast que está centrado sobre todo a captar leads, tú tienes tus propias herramientas como empresa de decir, cuando llega un nuevo cliente, ¿cuál es la fuente? Entonces, yo recomiendo que si tienen unas buenas fuentes para saber el origen, cómo te ha llegado un cliente, ¿vale? En algunos casos te va a llegar y verás que has lanzado un podcast, te están llegando nuevos clientes y esos clientes, si tienes herramientas y recursos, sabrás que te han llegado muchos de ellos, ¿vale? A través del podcast. Uh-huh. Desde luego, siempre hay maneras de conocer un poquito si el público está interesado en nuestro podcast o no está tanto. Y bueno, para finalizar ya, ¿nos recomiendas algunos branded podcasts que deberíamos escuchar sí o sí? Sí, si quieres te recomiendo, por ejemplo, a nivel de cada uno de los formatos, ¿vale? De ficción, antes os he hablado de Titania. Escuchar Bloom es una pasada, ¿vale? Es increíble. Luego, escuchar a quien le guste el inglés o quiera escuchar inglés, hay uno muy interesante que es del 2015. Esto es la prehistoria, el año 0, ¿vale? O el año 1 del branded podcast, se llama The Message y está pagado por General Electric. A nivel de documentales sonoros, por ejemplo, hay uno de Molo Cebrián, que es un crack de temas de salud mental. Tiene un podcast muy recomendable que se llama Entiende tu mente y este está hecho por, creo que ACNUR, lo paga ACNUR y se llama Volver a empezar, ¿vale? Es muy interesante porque son historias de refugiados. Luego, a nivel conversacional, con M de Marketing, sin duda. Ese es chicos. Y luego te diría también... ¿El que estáis escuchando? Sí.
Hay uno muy interesante que se llama Hotel Jorge Juan, ¿vale? Donde el host es Javier Aznar y lo hace Mejorando lo Presente también muy bien. Y creo que está Seagrams, la Ginebra Seagrams y Vanity Fair. Y es un claro ejemplo de éxito de conversacional cultural, ¿no? Básicamente sería esto. Pues qué guay, le vamos a echar un vistazo a todos ellos y bueno, como te digo, vamos cerrando. Muchas gracias por haberte puesto en este lado del podcast hoy, porque Jesús siempre está en el otro lado, o sea, sí, produciendo el podcast, editando, cortando, diciéndome, Marta, repite este trozo. Y hoy está aquí contándonos para que podáis decidir vosotros si queréis o no queréis hacer un branded podcast en vuestro caso, que yo os recomiendo que sí, porque es una experiencia muy chula. Muy bien, pues yo hago lo mismo que tú, de recomendar 100% el mundo del branded podcast y el podcast en general, porque realmente te cambia la vida. Muchísima gente nos ha cambiado la vida. Y darte las gracias. O sea, de verdad, de estar aquí. Gracias a ti y bueno. Te lo agradezco. Nos vemos en el próximo podcast, con él también, que aunque no lo escuchéis, estará detrás y él sí que os escuchará a quienes vengáis. Bueno, chao, gracias. Adiós. Si no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? ¡Hasta la próxima! Espero que te haya gustado el episodio de hoy y ya sabes que una vez al mes tienes un nuevo capítulo de Con M de Marketing en tu plataforma de podcast favorita. La inmersiva. Enciende tus oídos.